Hola, buen día a todos. Hoy les quiero hablar del poderoso y asombroso Microsoft To Do, que es una herramienta para gestionar tus actividades de una manera más eficiente y que incluye características para aumentar tu productividad laboral o inclusive para administrar tus actividades en el hogar. Ok, iniciemos. Deberemos de ingresar a la página oficial de Microsoft To Do escribiendo https://todo.microsoft.com/task. O también podremos ingresar al buscador de Google y escribir To Do de Microsoft. De esta manera también ingresaremos a la página oficial. Para empezar, necesitaremos ingresar una cuenta de Hotmail o Outlook. En este caso, ingresaré mi cuenta Pixels Canal y validaré mi cuenta por medio de Microsoft Authenticator. Si quieren saber cómo utilizar esta herramienta, pueden ver mi video donde hablo acerca de cómo evitar que te hackeen tu cuenta de correo. Ya dentro de la aplicación de Microsoft To Do podremos agregar actividades. Por ejemplo, en mi día voy a agregar una, comprar comida para mi mascota y le daré clic en agregar. Para ver los detalles haré clic sobre la actividad y del lado derecho se me desplegará los detalles. Podré agregar pasos con los cuales podré completar esta actividad para al final poder completarla en su totalidad. Si quiero editar el título, puedo hacer clic en la parte superior y escribir el nuevo título que más se adecue a la actividad. También podré agregar una fecha para que me recuerde. Puede ser una fecha el día de hoy, mañana, la semana próxima o elegir una fecha del mes o de los próximos meses. En este caso, agregaré más tarde hoy a las 8. Podré agregar repetir para que me recuerde diariamente. En este caso, alimentar a mi mascota. También podré elegir una categoría para clasificar mis actividades y también podré agregar un archivo adjunto para mejorar el control. De esta manera, para futuras referencias. Y como finalmente también podremos agregar alguna nota extra que nos ayude a identificar o información para esta actividad. También del lado izquierdo podremos encontrar la sección importante. La sección importante podremos agregar más actividades, en este caso ya clasificadas. Podría ser pagar el recibo de la luz. Aquí también yo he agregado paso 1, paso 2 para poder completar la tarea. También la puedo agregar a mi día o quitarla. También puedo agregar la fecha que me recuerde. En este caso le agregaré que cada día 15 me recuerde pagar el recibo de la luz. Y también podré agregar repetir. Que me repita mensualmente. Así de esta manera podré tener un mejor control de los pagos, en este caso para mi casa. También podré agregar el recibo si lo tuviera. En este caso agregué una imagen como ejemplo, pero podríamos agregar el recibo de la luz y una nota como información extra. Ya del lado izquierdo podremos ver mi día y podremos ver actividades importantes. Así como también en la sección planeado podemos ver lo que ya tenemos planeado para hoy y para más tarde. También podremos crear grupos y listas. Para crear un grupo
Haremos clic en crear grupo y escribiremos el nombre que deseemos. En este caso pondré actividades importantes, agregar otro grupo que se llame actividades de mi trabajo y crearé dos listas, haciendo clic en nueva lista. Asignar el nombre pendientes, casa, y la arrastraré dentro de actividades importantes. Crearé otra lista que se llame pendientes trabajo y la arrastraré al grupo actividades trabajo. Dentro de esto existen grupos y listas. Podemos crear tantos grupos como queramos. Para el siguiente ejemplo agregaré una actividad dentro de pendientes casa. En este caso será pintar casa y le daré clic en agregar. Así como las otras actividades también podré agregarlo a mi día, podré agregar una fecha, podré agregar una fecha de vencimiento, podré agregar que me repita la actividad, que me la recuerde, agregar un archivo y agregar una nota para complementar esta actividad. Como podrán ver, es la misma manera de agregar una actividad en mi día, en importante, que en alguna lista. Lo otro que tiene Microsoft To Do es que puedes compartir tus listas. En este caso, le haces clic en compartir y puedes mandarle un vínculo a algún familiar o a algún compañero de trabajo. Vamos a hacer clic y copiar el vínculo y lo mandaremos por correo. En la versión de web lo podemos mandar por Outlook, haciendo clic en el menú del lado izquierdo, entrando a Outlook y mandando un correo con el vínculo. Nuestro compañero, nuestro familiar recibirá un vínculo para que se una a la lista. Posteriormente, él dará clic en unirse a la lista y a partir de ese momento él podrá acceder a ver las actividades que nosotros agreguemos o que compartamos con él. Aquí en la siguiente pantalla les mostraré los dos Microsoft To Do. Del lado izquierdo podemos ver nuestro familiar que lo agregamos y ya podemos ver cómo él puede ver nuestra lista. Y cada vez que agreguemos una actividad, él también la podrá visualizar y asignárselas. En este caso, como pueden ver, ya está viendo las mismas actividades que nosotros hemos agregado. También la otra opción muy interesante es marcar los correos electrónicos que nos lleguen y de esta manera poder agregarlos al To-Do. ¿Cómo hacemos esto? Ingresamos a nuestro correo, seleccionamos el correo electrónico que deseamos marcar y marcamos el correo para seguimiento. Automáticamente se agregará la actividad a Microsoft To Do. Como podrán ver en la siguiente pantalla, podremos observar que ya se agregó el correo electrónico que hemos marcado previamente. De esta manera será más sencillo tener nuestro seguimiento de nuestro correo en la aplicación de Microsoft To Do. Aquí la podremos ver y podremos ver los detalles del lado derecho. Ok, ahora les mostraré la aplicación móvil para Android y cómo descargarla, que es realmente lo que hace que funcione de manera potente. Ingresaremos a Play Store y escribiremos Microsoft To Do. Posteriormente haremos clic en instalar y después de que se descargue y se instale haremos clic en abrir. Agregaremos nuestra cuenta de correo electrónico y nuestra contraseña. A partir de este momento ya tendremos sincronizado nuestra aplicación Microsoft To Do en nuestro celular o móvil y podremos ver las actividades que hemos agregado desde la versión web. En este caso podemos ver la lista pendientes casa y sus actividades de la lista. Y es muy parecido a la versión web. Aquí también podremos agregar actividades
Podemos agregar a mi día, recordarme, agregar fecha de vencimiento, repetir. Para agregar una actividad, tendremos que hacer clic en el signo de más de la parte inferior derecha y escribir el título de la actividad y hacer clic en realizado. Al hacer clic podremos ver los detalles en los que podremos agregar a mi día, recordarme, agregar una fecha de vencimiento, así como asignársela también a alguien. En este caso, como ejemplo, agregamos a una persona llamada Pixpri, ahí le podemos agregar la actividad para que la vea en su lista que hemos compartido con él. Y agregar un archivo desde nuestro móvil o una nota. Como podrán ver, la versión móvil es muy parecida a la versión web, pero con la versión móvil podremos tener alertas directamente en nuestro teléfono que nos avise de las fechas de vencimiento, nos recuerde de lo de mi día, lo importante o los pendientes de tu casa o de tu trabajo. Esto aumenta tu productividad y tu organización. Para compartir la lista, podremos compartirla a través de WhatsApp, a través de Gmail o a través de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono. Y finalmente las podremos completar haciendo clic en el círculo del lado izquierdo y así de esta manera poder tener un control de las tareas asignadas que tenemos. Otra de las características que tiene Microsoft To Do es que podremos agregar varias cuentas a nuestra misma aplicación, haciendo clic en la parte de arriba y agregando la cuenta con nuestro correo electrónico. Gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la sección de comentarios. Gracias, nos vemos pronto. Saludos.